Listo, bueno, muy buenos días con todos. Mi nombre es Orlando Rivera, yo soy gerente del equipo de consultoría en riesgos en Marsh Advisory. Muchas gracias, pues, por conectarse a este nuevo Marsh College, donde vamos a estar compartiendo respecto a los fundamentos, ¿no?, de control interno y específicamente, pues, hablando respecto al marco COSO, control interno. En la mañana de hoy nos acompaña Yosimar Velarde. Él es consultor senior del equipo de riesgos estratégicos en Marsh, es contador público colegiado y cuenta pues con las certificaciones de la ISO 31000 Risk Manager, COSO RM y COSO Control Interno. Tiene más de 9 años de experiencia en gestión de riesgos, control interno y cumplimiento y es quien pues va a estar liderando esta charla. Entonces, Yosimar, por favor, adelante. Gracias, Orlando. Y bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Lo que vamos a revisar son temas bastante importantes que hoy en día se están hablando mucho sobre gestión de riesgos, control interno, gobierno. Nos vamos a enfocar en lo que es control interno basado en el marco integrado de control interno de COSO. La agenda que tenemos para el día de hoy es la siguiente. Primero vamos a empezar con un contexto antes de entrar al marco propiamente dicho. Vamos a revisar por ahí algunas generalidades para entenderlo mejor. Luego vamos a entrar a ver el marco desde el punto de vista de los componentes y sus principios. Luego vamos a pasar ya a mencionar los beneficios de tener un sistema de control interno en una compañía. Luego vamos a expresar un poco los valores de Marsh al respecto y luego finalmente vamos a abrir los contactos y una sección de preguntas para que ustedes puedan hacerlas a través de los medios que ya les hemos ido comentando, ¿no? Ahí abajo en el chat, en la opción de preguntas y respuestas. ¿Ok? Entonces, eh, empezamos primero a comprender tres conceptos importantes: lo que es el gobierno, la gestión de riesgos y el control interno. Son conceptos que siempre van de la mano y es que en realidad las compañías tienen como meta o objetivo principal alcanzar el valor. Y nosotros entendemos el valor como un beneficio económico, como reputación con los stakeholders, de repente con reguladores, con proveedores, con clientes, con comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, lo que toda compañía quiere es alcanzar el valor. Para ello, toda compañía tiene un gran componente que es el gobierno de la compañía, que está conformado principalmente por el directorio, ¿no? Pero para tomar las decisiones en la organización, el gobierno necesita de una gestión de riesgos que ayude como brazo estratégico a poder tener la información suficiente para esa toma de decisiones. Es así como el gobierno se soporta en lo que es gestión de riesgos, ¿no? Que va a realizar y conservar su valor. ¿Ok? Entonces, al utilizar la gestión de riesgos, también está utilizando el control interno, porque finalmente el control interno va a ser uno de los elementos de la gestión de riesgos que ayuda a proteger el valor de la compañía y a soportar los tratamientos a los riesgos que ésta disponga. En este sentido, estos tres conceptos siempre se van a relacionar. Cada vez que hablamos de control interno, como ya sabemos, estamos hablando también de gestión de riesgos. Y esto se da porque para tener una serie de controles bien implementados dentro de la compañía, tenemos que tener preliminarmente una evaluación de riesgos que nos permite entender cuáles son los riesgos más críticos de la compañía y asimismo cuáles de ellos debemos ir controlando o qué tipo de respuestas deberíamos ir teniendo en el camino. ¿Ok? Entonces, esto es preliminarmente para conocer en dónde situamos al concepto de control interno dentro de la gestión de riesgos y cómo estos soportan al gobierno de una compañía. Ahora, cuando hablamos de COSO, no estamos hablando en sí de algún documento o alguna metodología o de un marco de referencia. Como ya conocemos, COSO es un comité. No, es el Committee of Sponsoring of the Tradeway Commission, que fue constituido desde 1985 como soporte a la Comisión Nacional de los Estados Unidos para investigar temas de fraude. ¿Por qué? Porque como sabemos, durante toda la historia y específicamente en esa década, ya se iban dando algunos fraudes considerables, algunos eventos de corrupción, como por ejemplo el muy conocido Watergate, que afectaban el sistema financiero, ¿ok? El mercado. Entonces, hubo la necesidad de conformar primero una comisión nacional en Estados Unidos y esta a su vez constituyó un comité conformado por 5 instituciones principales, ¿no? El American Accounting Association, el American Institute of Certified Public Accountants,
el Financial Executive International, el Institute of Internal Auditors y el Institute of Management Accountants. Todas estas organizaciones sumaron fuerzas, esfuerzos y empezaron a hacer investigaciones en tres principales tópicos, ¿no? Lo que es fraude, lo que es control interno y lo que es gestión de riesgos. Entonces, cuando hablamos de COSO, estamos hablando de un comité que con base a una información histórica, al análisis de los mercados y las realidades de muchas empresas, empiezan a emitir ciertas prácticas y empiezan a elaborar marcos de referencia. Entonces, esto principalmente para ver qué es COSO, ¿no? Ahora veamos un poco de historia, porque hay hitos que han afectado mucho la evolución del concepto del control interno y la gestión de riesgos. A la derecha pueden ver una línea de tiempo en donde en el año 92 se emite por primera vez un marco integrado de control interno, ¿ok? Eh, en el 2002, luego ya del hecho de Enron y el fraude que fue identificado, nace la ley Sarbanes-Oxley, que es muy importante también, ya que en esta ley, en la sección 404, ya se está hablando de que la empresa debería tener controles que garanticen que los estados financieros que se emitan son precisos y a su vez que anualmente se haga una evaluación de ese sistema de control interno. Pero antes de evaluar el sistema de control interno tenemos que constituirlo y para constituirlo necesitamos basarnos en una práctica. En este caso, no dice específicamente que sea el marco de control interno de COSO, solamente se menciona de las mejores prácticas, pero ya sabemos que a nivel internacional una de las más importantes es esta, ¿no? Entonces, el hecho de que exista una ley como Sarbanes-Oxley ya marca un precedente de la importancia y la fuerza que se le va a dar a los temas de control interno, gestión de riesgos y gobierno corporativo. Adelante, ya en el 2004, se emite por primera vez, el comité emite por primera vez el marco de gestión de riesgo empresarial. ¿Y por qué, digamos, mencionamos o estamos colocando aquí esta línea de tiempo para diferenciar ambos marcos? Porque una cosa es el marco de control interno y otra cosa es el marco de gestión de riesgo empresarial. eh, hay publicaciones y de repente por ahí comentarios en donde se menciona COSO 1, COSO 2, COSO 3. Sin embargo, esa nomenclatura no está especificada en ninguno de los marcos y se tiende a confundir mucho porque se piensa de que el marco de gestión de riesgo empresarial, o como le llaman normalmente COSO RM, está, digamos, sustituyendo al marco de control interno y en realidad no es así. Son dos marcos por separado. ¿Ok? Entonces, en el 2004 se emite por primera vez el marco, el COSO RM. Ya en el 2013, el comité considera que debería actualizarse el marco de control interno. Más adelante ahí les voy a presentar una lámina de cuáles fueron esas razones por las cuales se decidió actualizar este marco, pero se actualiza solo el de control interno en el 2013. Y tomando este mismo como base, en el 2016, lo que hace el comité es emitir una guía de gestión de riesgos de fraude. eh, Agarra el cubo, que es el gráfico, digamos, que describe lo que es el marco de control interno, agarra el cubo y por cada uno de los componentes empieza a delimitar algunos elementos que tienen que ver con la gestión del riesgo de fraude, ¿no? Y ya en el año 2017 actualiza el COSO RM, al que le llama gestión de riesgo empresarial, integrando la estrategia con el desempeño. Entonces, a la fecha tenemos dos marcos. Por el lado de control interno tenemos el marco integrado de control interno, ya actualizado al 2013, y tenemos el marco de gestión de riesgo empresarial actualizado, digamos, en el 2017, ¿no? Si bien es cierto, son dos marcos por separado, son dos publicaciones distintas, por así decirlo, los conceptos, técnicamente hablando, tienen mucho que ver. Algunos inclusive ya nos están tocando dentro de COSO RM para evitar redundancias, porque justamente el COSO RM lo que te dice y lo que te llama es a utilizar ambos marcos de forma conjunta, porque se van a ir complementando. ¿Ok? Entonces, el objetivo de esta lámina es simplemente presentarles al comité y cuáles fueron estos marcos y los principales hitos en torno a lo que es la gestión de riesgos. Como les comentaba al inicio, no podemos hablar de control interno sin hablar de gestión de riesgos. Voy a rápidamente
a describir un poco el COSO RM. Ya tuvimos un March College pasado en donde hablamos específicamente de este y componente por componente. Ahora lo voy a hacer de manera muy rápida. Decimos que gestión de riesgo empresarial es la cultura, las capacidades y las prácticas que tiene una organización que ayudan a que se integre la estrategia con el desempeño, es decir, ya el funcionamiento del negocio con los procesos, en que las organizaciones confían para gestionar los riesgos y se genere o se dé a la creación del valor, su preservación y su materialización. Es decir, como les comentaba al inicio, para que se genere este valor en las organizaciones, ¿no? Este modelo de gestión de riesgo empresarial presenta un flujo, como lo pueden ver en el gráfico, que tiene como objetivo mejorar el valor, ¿ok? En donde te describe como paso inicial establecer una misión y una visión, ¿ok? Es decir, establecer hacia dónde queremos llegar y que a esos dos conceptos se le añada los valores clave, ¿no? ¿Por qué razón los valores clave? Porque inclusive nosotros podemos conseguir beneficios en la empresa cometiendo fraude, por ejemplo, maquillando los estados financieros para incrementar ingresos, reducir gastos, pero sabemos que eso es una acción que podría estar, bueno, que legalmente es incorrecta, podría tener un daño reputacional. Entonces, por eso es que se le suma la importancia de este elemento, ¿no? Los valores clave. Una vez que tengamos la misión y visión, tenemos que desarrollar una estrategia que nos permita alcanzar la misión y la visión. Y luego de tener una estrategia desarrollada, empezamos con la formulación de los objetivos. Es decir, empezamos a detallar o definir los objetivos desde la parte estratégica de una compañía y decantarlos en forma de cascada hacia los procesos. Es por ello que yo considero que los objetivos vienen a ser la columna vertebral dentro de una organización porque es lo que va a unir tu estrategia con tu desempeño o con los procesos. ¿Ok? Y luego de tener ya definido los objetivos, procedemos a la implantación y el desempeño, que es básicamente el desarrollo ya del modelo de negocio, que se ejecuten los procesos y que se obtengan los resultados. Entonces, ¿qué te dice COSO RM? Para lograr este flujo, te puede soportar en 5 componentes que están ahí mostrados en forma de espiral y que van a ayudar a que se logren los objetivos y por ende la estrategia y el valor en la compañía. Ahí abajo pueden ver los 5 componentes que a su vez tienen 20 principios asociados. Se preguntarán por qué en la espiral existen 3 colores que están juntos, que son el turquesa, el verde y el morado. Podríamos llamarle componentes core, que es lo que más se ve en gestión de riesgos. Si revisamos, por ejemplo, ISO 31000, los vamos a ver ahí también de forma muy directa, que son la estrategia de establecimiento de objetivos, el desempeño, en donde está todo lo que es identificación, evaluación de severidad, priorización, implementación de respuestas y la revisión y el monitoreo que permite la retroalimentación de todo el sistema. Y los otros dos colores, el naranja y el rojo, que son gobierno y cultura e información y comunicación y report. Ahora, todos estos componentes tienen que funcionar de forma integrada. Ninguno es más importante que otro. Y los principios también tienen que estar puestos en marcha. Porque solo así podríamos decir que nuestro sistema o nuestro modelo de gestión de riesgos está basado en COSO RM. Esta es una de las condiciones que te pone el marco y que es necesario para garantizar que el gobierno pueda soportarse en un modelo adecuado de gestión de riesgos, ¿no? No me voy a expandir más. Como sabemos, estos temas podríamos conversarlo mucho más tiempo. La idea es solamente ver generalidades para entrar ya al objetivo que tenemos para hoy. Entonces, lo que mencionaba anteriormente, gestión de riesgos versus control interno, en realidad no. Utilicemos los dos conceptos, mejor dicho, los dos marcos de la mano, porque los conceptos están muy relacionados. Se dice que para que pueda existir el control interno tiene que haber una gestión de riesgos. Y cuando ustedes, y más adelante lo vamos a ver, cuando vean los componentes del control interno, siempre antes de actividades de control va a haber uno que se llama evaluación de riesgos, porque justamente para poder saber cómo implementar controles tenemos que tener una primera visibilidad de cuáles son los riesgos dentro de nuestra organización. En este sentido, cada marco es independiente. Hay algunos conceptos que ya no se mencionan dentro del marco de control interno, como por ejemplo el apetito y la estrategia, porque eso tiene más un enfoque estratégico y eso se aborda en COSO RM. Sin embargo, sí se habla de objetivos porque es muy importante. Y hay algunos conceptos que también ya no se mencionan en COSO RM. En COSO RM se habla de objetivos de negocio, ya no se habla de objetivos de reporte o de operaciones, perdón, de operaciones, de reporte o de cumplimiento,
Por ejemplo, en COSO RM no se menciona el riesgo de fraude, pero se entiende que ya está mencionado en el marco de control interno, por lo tanto, no es necesario redundarlo. Entonces, el objetivo de esta lámina es hacer el llamado a que utilicemos ambos marcos porque se complementan. ¿Ok? Antes de pasar ya al marco de control interno, tres conceptos que a mí me parece muy importante entenderlos y que se va a dar inclusive en el momento en que vayamos a implementando las matrices y los recursos que tengamos. Son tres conceptos fundamentales, ¿no? Objetivos, riesgos y actividades de control, o controles como queramos llamarlo, ¿no? ¿Qué es un objetivo? Es una medida que toma la organización para alcanzar su estrategia. Todas estas definiciones están en los dos marcos que he mencionado. ¿Qué es el riesgo? Se define como la posibilidad de que ocurran eventos que afecten el logro de la estrategia y de los objetivos de la empresa. Y finalmente, ¿qué es actividad de control? Acciones establecidas a través de políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las decisiones de la gerencia para mitigar los riesgos se estén cumpliendo y con ello se apoye al logro de los objetivos. ¿Qué es lo importante de estas definiciones? Que tanto en la definición de riesgos como de actividades de control se están mencionando los objetivos. Es decir, para yo tener la certeza de que estoy identificando y evaluando bien mis riesgos, primero tengo que tener en consideración de que la compañía tiene que tener bien establecidos los objetivos. Y segundo, para yo poder saber si tengo las suficientes actividades de control y que son clave, tengo que tener certeza de que he identificado bien y he evaluado bien mis riesgos. Entonces, como pueden ver, ambos conceptos están atados y todos están unidos a lo que es el concepto de objetivos, ¿ok? Como sabemos, en lo que es el riesgo, no es una certeza, estamos hablando de una posibilidad y de un efecto que puede ser negativo, perjudicial para una empresa, como también podríamos encontrar algunas oportunidades. Entonces, la gestión de riesgos no la veamos siempre como el hecho de identificar riesgos que afecten o tengan perjuicios para mi operación, sino también empezar a buscar nuevas oportunidades para mejorar el desempeño de la empresa y con ello alcanzar el valor, ¿no? Entonces, es importante mencionar estos tres conceptos ya que finalmente nos va a servir cuando queramos implementar un sistema de control interno y más adelante vamos a ir viendo por qué. Y finalmente, como ya hemos visto anteriormente, los objetivos ayudan a alcanzar la misión, la visión y con ello que la compañía pueda alcanzar el valor, ¿no? Ahora sí, entramos a ver lo que es el marco de control interno. ¿Por qué razón se actualiza del 92 en la versión del 92 a la versión del 2013? Es por el cambio que ha habido a través del tiempo. Primero, porque se espera que el directorio se involucre más a través de una supervisión. Segundo, por la globalización, la tecnología. Hoy en día nos enteramos rápido de lo que está pasando en otro continente. Hay negocios que están en varios países, en varios puntos, y es necesario también que el control interno a partir de esta realidad se adapte. Por los cambios y grandes complejidades de los negocios, hay nuevas operaciones, nuevas tecnologías dentro de las operaciones, de repente en una mina, en una empresa petrolera, eh, hay demandas y complejidades en las leyes, hay nuevas regulaciones más sofisticadas y por ello es importante que el control interno también se vaya adaptando. Las expectativas sobre las competencias y la rendición de cuentas, es decir, que en la compañía tenga la suficiente estructura para poder desarrollar un adecuado control interno y que las personas que conforman, primero, estén capacitados en riesgos, en control interno y también que estén alineados a los objetivos de la compañía, ¿no? La evolución de la tecnología, como mencionaba anteriormente, han aparecido nuevos riesgos, algunos de ellos están tomando protagonismo, como por ejemplo el riesgo de ataques cibernéticos. Necesitamos también tener controles para poder salvaguardar nuestra información y el valor que tenemos como compañía. Y finalmente, las expectativas relacionadas a la prevención y detección del fraude que más adelante vamos a ir conversando un poquito más. Estas fueron las razones de la actualización. La verdad es que si ustedes revisan el marco COSO RM van a encontrar algo similar porque también se actualizó más o menos por las mismas circunstancias, ¿no? Ahora, ¿qué es control interno? Es un proceso continuo que se va a tener que adaptar en caso de cambios, ejecutado por el órgano de gobierno de una entidad que podríamos decir es el directorio y sus comités, la gerencia general y otro personal, diseñado para proveer de una seguridad a la operación,
al reporte, ya sea financiero o no financiero, y al cumplimiento. El proceso, como les dije, es porque es algo continuo, dinámico y que se tiene que adaptar a la realidad de la compañía y a los cambios externos o internos que se tengan. Segundo, es ejecutado por personas que constituyen un directorio, que están en una gerencia general y que están en el día a día en la compañía. Proveen de seguridad razonable. ¿Por qué no absoluta? Porque hay que entender que finalmente es el ser humano quien está ejecutando estas actividades y podrían haber algunos aspectos como por ejemplo el sesgo o de repente por ahí la gerencia se puede saltar los controles, como se le conoce management override, ¿no? Al tomar decisiones se puede saltar los controles y ahí estaría limitando el sistema de control interno. Es por eso que se habla de una seguridad razonable, ¿no? Y respecto al cumplimiento de los objetivos, vuelvo a resaltar la palabra objetivos como palabra central dentro de todo esto que estamos viendo y especifica los objetivos como operacionales, reporte financiero, no financiero y cumplimiento. Podríamos llamarle en general los objetivos de negocio de una organización, ¿no? Ahora, un poco para conocer y entender cómo es que se analiza o se lee el cubo, porque el cubo viene a ser la imagen del marco de control interno. Primero, cómo es dinámico, iterativo e integrado, y se lee de la siguiente manera, ¿no? La empresa tiene que alcanzar sus objetivos, que están divididos en tres, como ya lo venía mencionando, los operacionales, de reporte y de cumplimiento. Estos objetivos tienen que estar definidos en la compañía en todos sus niveles y estructuras, desde la parte estratégica hasta la parte de procesos. Y por eso es que en la cara lateral vemos lo que menciona sobre la compañía, que es la estructura, ¿no? Que puede ser un nivel entidad, a nivel de división, unidad operacional y a nivel de funciones que vendrían a ser los procesos. Y en realidad esta estructura podría variar dependiendo del modelo de negocio y del rubro de la compañía. Hay empresas que están en varios países, como hay empresas que solamente están en un país. Hay operaciones que tienen varias unidades de negocio en varias provincias. Entonces, dependiendo del modelo y de la estructura que tenga una organización, es que el control interno se va a adaptar y los objetivos se van a ir decantando, ¿no? Entonces, la cara frontal, que son los componentes, ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y monitoreo, van a soportar, van a ayudar a que la compañía pueda alcanzar los objetivos que están definidos en toda la estructura organizacional. Es así como podemos leer este cubo, este gráfico, ¿no? Ahora, de aquí en adelante vamos a ir entrando ya componente por componente y dentro de los componentes vamos a ir hablando un poco sobre cada principio. Van a haber algunos slides adicionales en donde yo voy a hablar de temas que me parecen relevantes. Definitivamente en una hora y el tiempo que tenemos no es suficiente para tratar a detalle todo, sin embargo vamos a tratar de dar una visibilidad sobre el marco para que se entienda y para que les sirva a ustedes en lo que necesiten. En este caso, por el lado del ambiente de control, tenemos 5 principios, ¿no? El primero dice, la organización demuestra un compromiso con la integridad y los valores éticos. Como mencionaba anteriormente, es importante que se definan los valores corporativos y que se demuestre un compromiso con la integridad. Para ello, una compañía puede tener un código de conducta, un reglamento interno de trabajo, puede tener un canal de denuncias que garantice que se identifiquen por ahí algún hecho que pueda perjudicar reputacionalmente a la compañía y pueda ser tratado a través de un procedimiento específico. Las políticas, por ejemplo, de fraude, de anticorrupción, también están dentro de lo que es este principio y que básicamente lo que dice es, tenemos que demostrar que estamos alineados a nuestros valores y que estamos respetando y tenemos un compromiso con la integridad, que tenemos esa salud y seamos transparentes, ¿no? Como pueden ver, está muy relacionado también a los principios de gobierno corporativo. Segundo, el directorio demuestra la independencia de la administración y ejerce la supervisión de la evolución y los resultados de los controles internos. ¿Qué es lo que se necesita acá? Y acá es bueno entender que cuando hablamos de control interno, al igual que en gestión de riesgos, ¿quién es el responsable del sistema de control interno? Es decir, de que funcione la gerencia general. ¿Quién es el responsable de supervisar el funcionamiento del control interno? El directorio. Lo puede hacer el directorio directamente o a través de sus comités.
Algunas empresas lo hacen, por ejemplo, a través del comité de auditoría, porque auditoría finalmente es una función independiente que va a revisar los controles, los procesos, los controles. Por ende, podríamos decir que se puede monitorear desde ese lado. O también existen empresas que tienen un comité de riesgos y dentro del comité de riesgos se analizan también todo lo relacionado con el control interno, matrices, hallazgos, observaciones de auditoría, de externos, etcétera, ¿no? Entonces, así es como el directorio va a marcar una distancia de la gestión de la gerencia general y va a empezar a supervisar y a evaluar y a retroalimentar este sistema de control interno, ¿no? También podría darse el caso de que sugieran la contratación de repente de un externo para hacer una evaluación independiente, para medir el nivel de madurez, entre otras acciones que necesite el directorio para garantizar que ese sistema es sólido, ¿ok? Luego, la gerencia establece con la supervisión del directorio estructuras, líneas de información, autoridades y responsabilidades apropiadas en la búsqueda de objetivos. Esto es importante porque, como les mencionaba, el control interno se tiene que adaptar de acuerdo a la estructura de una compañía. Y una de las formas más adecuadas de hacerlas es establecer las responsabilidades. Normalmente estos se dan en los manuales. Puede ser un manual independiente de control interno, como dentro del manual de riesgos puede haber una sección de control interno y dentro de ellas las responsabilidades definidas de quién va a hacer qué cosa dentro del control interno. Por ejemplo, ¿qué va a hacer el directorio respecto al control interno? ¿Cómo lo va a evaluar? ¿Cuáles son las funciones y las responsabilidades de la gerencia general respecto al control interno? ¿Cuáles son las responsabilidades del área de riesgos o del área de control interno, si es que existe, sobre el control interno y así hasta llegar a los usuarios de los procesos? ¿Cuál es la finalidad de esto? Es que todos sepan cuáles son sus funciones y sus responsabilidades y que las ejecuten de manera adecuada. ¿Ok? También las líneas de reporte es establecer dentro de la estructura quiénes van a recibir la información, quiénes van a evaluar los temas de control interno, quiénes van a aprobar, por ejemplo, las matrices de riesgos y controles. Si de repente las gerencias de cada área son responsables de esas matrices, ¿a quién van a subir esta información para recibir una aprobación? ¿Quién lo va a revisar? Entonces, a eso se refiere con líneas de reporte, ¿no? Principio número 4, la organización demuestra el compromiso de atraer, desarrollar y retener personas competentes en la alineación con los objetivos. Como lo vemos normalmente en todos los marcos de referencia, se necesita personal que entienda y que tenga el chip sobre riesgos y controles. Es decir, que no solamente tenga el expertise de conocer sus procesos, de conocer la industria, sino que también tenga esa forma de ver los procesos y los riesgos asociados. Porque como ya sabemos, para que nosotros podamos implementar actividades de control sólidas, tenemos que tener previamente un conocimiento de qué riesgos tenemos y si son riesgos altos, medios, si son riesgos bajos. En este sentido, necesitamos que el personal sea competente y asimismo tenemos que tener programas de capacitación porque los programas de capacitación permiten desarrollar al personal y enfocarlos en ciertos temas, porque cuando hablamos de riesgos operativos, riesgos de cumplimiento, legales, financieros. Entonces, dentro de este desarrollo, el personal tiene que tener a la mano estas competencias. Retenerlo también ahí con los beneficios, los incentivos, para mantener las estrellas, digamos, y aquí también tener un plan de sucesión, sobre todo de los puestos clave, porque podría haber ahí una paralización. ¿Qué pasa si se va el gerente financiero? ¿Quién podría seguir ocupando ese cargo? Ese es algo muy importante que se especifica y se habla mucho dentro de ambiente de control, en el marco de control interno, ¿no? Y que lógicamente todas estas personas, el trabajo que realizan y las funciones que vayan a realizar, tienen que estar alineadas a los objetivos. Ese es un trabajo que normalmente gestión humana hace en la mayoría de empresas que he visto anualmente con la finalidad de cerciorarse que las responsabilidades y las funciones que se desarrollen cada persona tenga como objetivo algo que ayude a que la compañía alcance sus objetivos, ¿no? Esa es una forma bastante eficiente de ver cómo definir y cómo planificar al personal dentro de una compañía, ¿no? Y finalmente, el principio número 5, que es la organización mantiene individuos responsables sobre las funciones de control interno en la búsqueda de objetivos. Es decir,
que haya una comunicación adecuada sobre qué es lo que tiene que hacer cada persona respecto al control interno y también que tenga un incentivo en específico. Algunas empresas inclusive dentro de la remuneración variable ponen como indicadores o como KPI para cada empleado el hecho de que cumpla con tener sus matrices de riesgos y controles actualizadas, que los planes de acción estén correctamente establecidos y funcionando, entre otras funciones relacionadas. Normalmente el marco te habla de incentivos para que el personal pueda, para que la cultura de riesgos y de control pueda seguir madurando, ¿no? Porque a veces las personas cuando decimos algo dentro de una compañía, a veces nos entra por un oído y sale por el otro. El tema de la remuneración variable ya ayuda mucho a que la persona pueda ir concientizándose y sensibilizándose cada vez más sobre la importancia de estos temas. En ambiente de control hay un concepto muy importante que es el Datona Datop, y esto se establece desde el órgano de gobierno, desde el directorio hacia abajo. Es decir, qué importancia le da el directorio al control interno. Eh, Cuando esto se establece de repente a través de un mensaje institucional o a través de correos, a través de varios medios de comunicación, la empresa va escuchando cada vez más el concepto de control interno, de riesgos y se va tomando más en serio estos temas dentro de su día a día. Entonces ahí fortalecemos mucho la cultura. Entonces es importante demostrar siempre el Datona Datop dentro de la organización, ¿no? Ahora, yendo un poco más sobre estructura, nos parece adecuado presentar aquí el modelo de 3 líneas del Instituto de Auditores Internos. Como sabemos, eh, el modelo de 3 líneas, que antes era llamado modelo de 3 líneas de defensa, le quitaron ese término, defensa, porque habían algunas críticas al modelo que decían, oye, mira, cuando tú hablas de 3 líneas de defensa suena muy reactivo, pero ya estamos viendo hoy en día que los riesgos evolucionan, hay riesgos emergentes, existen otras fuentes de riesgo que son muy veloces y que se pueden materializar. Entonces, parecía limitante ese concepto, por eso es que se dejó como modelo de 3 líneas, ¿no? ¿A qué te ayuda el modelo de 3 líneas? A identificar las estructuras y los procesos que permitan alcanzar los objetivos. Tienen un enfoque para la obtención de objetivos, creación de valor, así como para la defensa y la protección del mismo. En otras palabras, ¿qué es lo que te dice este gráfico? Es que en una compañía va a haber un órgano de gobierno, que es el directorio o sus comités, y van a haber 3 líneas debajo, ¿no? La primera y la segunda línea van a estar liderados por la dirección o la gerencia general. Y debajo de la gerencia general va a estar la primera línea, que son las personas que están al frente de los procesos, son las gerencias, gerencia comercial, gerencia de compras, gerencia de contabilidad, entre otras áreas que están al frente, digamos, de los procesos. Va a haber roles de segunda línea que tienen básicamente la experiencia metodológica y la experiencia más técnica en gestión de riesgos, y van a ser ellos los que van a soportar a la primera línea para la identificación, para el análisis, para la priorización de los riesgos, es decir, van a ayudar a que este modelo de gestión de riesgos sea implementado debidamente por la primera línea. Y también tenemos una tercera línea que es la independiente, que es la función de auditoría interna, que si bien es cierto está dentro de la organización, va a tener doble comunicación, porque tiene que tener un reporte a la alta gerencia para darle retroalimentación sobre todo lo que ha ido identificando en el camino, y va a tener un reporte directo con el directorio, en muchos casos a través del comité de auditoría, ya que hasta esa instancia tiene que llegar toda la información de hallazgos, de oportunidades de mejora y todo lo que la compañía necesite para ir mejorando y aumentar el nivel de madurez en gestión de riesgos. Cada cosa que haga la primera, la segunda y la tercera línea va a tener que ver con una forma de cómo gestionar los riesgos. Y una de las formas de tratar los riesgos es a través de la mitigación. Y dentro de la mitigación muchas veces vemos controles. Por lo tanto, lo que haga la primera, la segunda y la tercera línea va a tener que ver también con control interno. Y más aún, la función de auditoría interna, como parte de su definición, y esto lo mencionan también las normas internacionales de auditoría, tiene que revisar los procesos y los controles, ¿no? Aparte de la gestión de riesgos y el gobierno, también tiene que revisar los controles.
Por ende, va a retroalimentar al control interno. Y la segunda línea va a depender mucho de qué empresa estemos hablando. Si es una empresa que es grande y tiene muchas divisiones, podría tener un área específica de control interno y esta área podría encargarse de hacer el monitoreo de las matrices, como hay empresas que podrían tener solamente un área de gestión de riesgos y esta área de gestión de riesgos va a absorber esa función. Entonces va a depender mucho de la estructura de la compañía. Estas tres líneas tienen que relacionarse. Entonces, todo este marco, todo este modelo de tres líneas ordena una empresa de cara a la gestión de los riesgos que tenga, ¿no? Pasamos al segundo componente, que es el componente de evaluación de riesgos. Evaluación de riesgos, si lo vemos, si nos olvidamos un ratito del COSO RM, en el 92 se pone este componente de evaluación de riesgos porque conceptualmente el control o las actividades de control necesitan previamente que se establezcan ciertos conceptos. Y esos conceptos los vamos a ver aquí, que tienen que ver con la evaluación de riesgos. Ahora, como les mencionaba al inicio, ya existen dos marcos y los dos están actualizados, utilicémoslos de forma conjunta. Pero lo que quiero que se entienda aquí es que para pasar a las actividades de control, previamente tenemos que tener definidos ciertos conceptos. Por ejemplo, principio 16. La organización especifica objetivos con nitidez suficiente para permitir la identificación y evaluación de riesgos relacionados con los objetivos. Nuevamente, entramos a hablar sobre objetivos. ¿Quién es el encargado de establecer los objetivos? ¿El responsable de riesgos? No. Es la gerencia general y las gerencias de los procesos. La gestión de riesgos no tiene que identificar objetivos, tiene que alinearse a los objetivos de la compañía. Entonces, es necesario entender eso, que como paso preliminar tenemos que tener especificado bien los objetivos en los diferentes niveles de nuestra organización. Principio número 7. La organización identifica los riesgos para el logro de sus objetivos a través de la entidad por medio de los análisis de riesgos, ¿no? Como base para determinar cómo se deben administrar. Es lo que todos conocemos y lo que hacemos en el día a día, ¿no? Identificar, analizar, priorizar y responder a los riesgos. Eso es lo que está diciendo, ¿no? En el anterior, oye, identifica bien tus objetivos, ahora ya empieza a identificarlos, a analizarlos y a responder ante ellos, ¿no? El número 8 menciona, la organización considera la posibilidad del fraude en la evaluación de riesgos para el logro de los objetivos. Este principio es importante porque es una de las actualizaciones, por así decirlo, uno de los cambios desde el año 92. Es algo nuevo dentro del marco y que más adelante en el 2016 se emite una guía justamente que va a ampliar lo que este principio menciona y que más adelante tengo una lámina adicional para decirles específicamente de qué hablamos en este principio. Y 9, la organización identifica los cambios que podrían afectar significativamente el sistema de control interno. ¿De qué cambio estamos hablando? Por ejemplo, un cambio interno, cambio de estructura organizacional. Cambiaron a los directores, que tienen otra visión de negocio y otra visión sobre el control interno. Cambiaron a la gerencia general, que finalmente es el responsable de todo el sistema. Lógicamente, al tener otra visión y otra filosofía, podrían haber cambios y podríamos tener que adaptar ciertas cosas de nuestro sistema o cambios externos, de repente alguna crisis que puede haber en el país, algún cierre de operaciones, vamos a tener que implementar algunos controles adicionales o de repente reducir para evitar tanta congestión a nivel de procesos. Entonces, tenemos que tener una gestión del cambio que nos permita retroalimentar nuestro sistema, ¿no? Dentro de lo que es evaluación de riesgos hay un concepto importante que es el de tolerancia al riesgo. Primero lo vamos a ver desde COSO 2013, que es el de control interno, luego lo vamos a ver desde la perspectiva de COSO RM. ¿Qué es tolerancia al riesgo? ¿Es la variación del apetito? Realmente no. He tenido la oportunidad de ver por ahí en algunas metodologías y simplemente menciono esto para entender que a veces confundimos los conceptos, ¿no? Tolerancia, apetito, pero realmente, ¿qué es la tolerancia? Es el nivel aceptable de variación en el desempeño en la relación con el logro de los objetivos. Es decir, tiene que ver más con objetivos que con el apetito o con los riesgos. Por ejemplo, creo que con los ejemplos lo vamos a entender muy bien. Un primer objetivo, entregas a tiempo de delivery. Mi objetivo es que por lo menos el 98% de esas entregas sean a tiempo, pero yo me permito tener una variación hacia arriba y hacia abajo de al 97% a 100%, que ya sería lo óptimo.
Entonces, la meta es 98%, pero tengo un espacio hasta el 97 y hasta el 100. A eso se le llama tolerancia. ¿Cuánto podría variar en el desempeño respecto a los objetivos que yo me había planteado inicialmente? Segundo ejemplo, la tasa de aprobación de entrenamientos. Cuando ustedes ejecutan e-learnings, normalmente al final hay un examen. Se espera que en la compañía, y según el ejemplo, tenga una tasa del 90% de aprobados. Pero si es que yo tengo un 75%, me parece que es razonable y creo que cumplo con mi meta. A eso también le llamamos tolerancia. Y luego incremento en ingresos trimestrales. La meta es incrementar un 15%, pero si yo logro obtener ingresos de un 12%, esa vendría a ser mi tolerancia, entonces yo considero que he alcanzado con mis objetivos. Como pueden ver, hasta ahorita no hemos visto nada de riesgos, estamos viendo simplemente el tema de cómo delimitamos los objetivos de forma más eficiente. ¿Qué permite esto? Tener una imagen más real sobre las metas que vayamos a poner a nivel estratégico, a nivel de procesos, para poder alcanzarlos y desplegar nuestros recursos, ¿no? ¿En dónde dice esto? Para no dejarlo solamente en ejemplos o en definiciones, que eso lo podemos sacar del glosario quizá. En el mismo cuerpo del marco de control interno te habla, y aquí justamente he pegado estas partes para señalarles que dentro de los objetivos operacionales, de reporte financiero y de cumplimiento, ahí pueden ver encerrado en un cuadro de color rojo, ya se está hablando de variación, se está hablando de tolerancia, se está hablando de que no seamos tan estrictos de decir, oye, tenemos que alcanzar el 15%. Hay que analizar también si es posible que sea o a un 14 o más en el mejor de los casos, pero hay que establecer esas tolerancias. Y algunas frases célebres que suelta por ahí el marco, la tolerancia al riesgo es determinada normalmente como parte del proceso de establecimiento de objetivos. ¿Se acuerdan en la lámina anterior cuando hablábamos de evaluación de riesgos, ese principio 6, en donde decía define tus objetivos de manera adecuada? En ese mismo momento podríamos también estar estableciendo estas tolerancias, ¿no? Como sabemos, los objetivos tienen KPI asociados que ayudan a que estos se midan con una frecuencia definida. Entonces, todo esto está relacionado al tema de ver el desempeño de los procesos, ¿no? Tolerancia desde COSO RM. La diferencia entre COSO de control interno y COSO RM es que en COSO de control interno se habla de tolerancia al riesgo. En COSO RM solamente tolerancia, le quitaron el apellido. Pero el concepto, si lo vemos, nos ceñimos al concepto, es lo mismo. Estamos hablando de una variación aceptable en el desempeño, describe el rango aceptable de los resultados al cumplimiento de los objetivos dentro del apetito, que ya el apetito sí no lo vemos aquí porque es más ya estaríamos hablando más de gestión integral de riesgos, ¿no? Y aquí simplemente un gráfico rápidamente para saber por qué es diferente la tolerancia del apetito. Es, no, cuando vemos este gráfico, normalmente la primera es un poco complicado de entenderlo, pero lo que quiero que se entienda es bastante la diferencia. La raya que vemos de color morado es el objetivo que nos colocamos al inicio. ¿Ok? Las rayas punteadas son las tolerancias hacia arriba o hacia abajo. Nos ponemos en el ejemplo de alcanzar el 15% en ventas, pero con una tolerancia de a un 14 o a un 16, ¿no? El risk profile viene a ser los riesgos que se van a ir dando conforme voy realizando mi proceso, voy incurriendo en cada vez en más riesgo. El objetivo es que yo no exceda mi apetito, que es la raya roja. Entonces, si yo me mantengo dentro de mi apetito y cumplo con mis objetivos o estoy dentro de esa tolerancia, podríamos decir que he logrado con el cumplimiento de mis objetivos y estoy generando valor. Como podemos ver, el tema de tolerancia es diferente al tema del apetito, ¿no? Y bueno, la capacidad, como ya sabemos, es el umbral máximo en que mi compañía puede aguantar o aceptar, mejor dicho, soportar la materialización de algún riesgo, ¿no? No sé, si es que se materializa un riesgo y tengo una pérdida de 10 millones de dólares, ya podré ir a la bancarrota o de repente me cierran el negocio, ya no podría aguantar más de eso. Entonces, ese límite máximo es la capacidad, pero ninguna empresa va a esperar hasta que uno llegue a esa capacidad. Es por eso que se pone o se define un apetito que está por debajo y es más una expectativa, ¿no? La idea es que alcancemos nuestros objetivos y que nos mantengamos dentro del apetito para poder seguir generando el valor. ¿Ok? La tolerancia se enfoca más en los objetivos y en el desempeño, no en los riesgos del negocio, perdón. La tolerancia definida para ciertos objetivos pueden ser cuantitativas y cualitativas. El marco no te exige que lo hagas todo a nivel cuantitativo, porque es un tema de análisis.
Riesgo de fraude. Algunos conceptos importantes. Triángulo de fraude. ¿Por qué podría materializarse un fraude dentro de la compañía? Porque hay alguna motivación del personal, de repente algún familiar enfermo o de repente alguna necesidad personal, porque puede haber una oportunidad, es decir, una persona nota que no hay controles dentro del proceso, por lo tanto ve un hueco y un espacio para cometer fraude, o lo puede justificar, que sería ya lo peor, que es la racionalización. Es decir, una persona puede decir, ¿sabes qué? Yo vi que el jefe robaba ese dinero de la caja chica, si él lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Ahí estaríamos justificando y entraríamos a un plano ya más psicológico y más complicado, ¿no? Por un lado, el triángulo del fraude no está así como tal en el marco, pero lo menciona en 3 líneas por separado, pero el concepto es el mismo. Y luego te menciona qué tipologías de fraude podrían darse, te menciona corrupción, te menciona apropiación de bienes y te menciona lo que son cuentas fraudulentas y digamos que eso constituye lo que es el árbol de fraude. Todo esto es una adición en el marco de control interno, ¿no? Entramos a actividades de control. Primero, la organización selecciona y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos para el logro de los objetivos. En las láminas que vienen voy a ir presentando un poco más de detalle para que ustedes puedan ver esta información, ¿no? Eh, la organización selecciona y desarrolla actividades de control sobre la tecnología para apoyar el logro de los objetivos. Estamos hablando de que si nos soportamos por algún software o alguna tecnología, existen algunos controles generales que nos pueden ayudar, por ejemplo, sobre las plataformas, sobre las infraestructuras tecnológicas, temas de accesos a los sistemas, temas de backup de la información, cualquier tipo de respuesta que podríamos tener ante de repente algún incidente. Y todo ello teniendo en consideración que el sistema tiene que soportar y ayudar a que los procesos sean más eficientes, ¿no? Una evaluación de segregación de funciones a nivel de sistemas ayudaría mucho. Otro tema sería también si es que utilizamos de repente carpetas de red para almacenar información, qué tipo de controles estamos dando para que sean las personas indicadas las que tengan esos accesos, entre otra información, ¿no? La organización implementa actividades de control a través de políticas que establecen lo que se espera y los procedimientos que ponen en práctica las políticas. Es decir, una empresa tiene que saber qué hacer, que eso está detallado en una política, y cómo hacerlo, que está detallado en los procesos, ¿no? Y esto se tiene que desplegar, se tiene que difundir, se tiene que aprobar. Los controles están dentro de estos conceptos. Pero como sabemos, en un proceso no todos son controles. Hay actividades que son normales y cotidianas, pero también tienen que existir otras que estén ahí monitoreando y controlando las transacciones que se dan en el día a día, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos en una política? Del deber ser. ¿De qué hablamos en un procedimiento? De cómo hacerlo, cómo define el marco, la actividad de control como la acción establecida a través de políticas y procedimientos que ayudan a que las directivas de la gerencia utilizadas para mitigar los riesgos se utilicen. Es decir, las medidas que la empresa toma para poder controlar algunos riesgos tienen que funcionar. ¿Cómo hacemos que funcionen? Cuando lo establecemos en políticas y cuando indicamos cómo desarrollar esas acciones a través de procedimientos. La pregunta que normalmente nos hacemos ¿es obligatorio documentar y aprobar una política y un procedimiento? Lo que dice el marco es que va a depender muchas veces. Si estamos hablando de una empresa pequeña, con pocas personas, con una cultura fuerte, que conocen los procesos y lo que tienen que hacer una documentación exhaustiva podría ser más burocrático los procesos. Pero si estamos hablando de una empresa grande, en donde hay muchas personas, en donde no se tienen claro todavía los procesos y cómo funciona el modelo de negocio, sí va a ser necesario que se documenten políticas y que se documenten procedimientos con flujogramas, de repente por ahí con algunas descripciones narrativas, en donde ya se estén detallando algunos controles operativos y por ahí identificando algunos riesgos para facilitar a que las personas entiendan y los tengan en cuenta en su día a día, ¿no? ¿Qué tipos de actividades de control deberían existir? El marco lo que te menciona es que debe haber una mezcla tal que los procesos estén debidamente soportados. Y te dice que tienen que haber controles preventivos, es decir, que se anticipen a la materialización de un riesgo, que hayan controles detectivos que en el camino y en la ejecución de los procesos permitan identificar fallas o tal vez algún riesgo materializado, controles automáticos que solamente sean ejecutados por sistemas y en donde no intervenga una persona, un ser humano, y controles manuales que sean ejecutados por personas sin la intervención de un sistema.
¿Qué actividades normalmente podemos incluir dentro de los controles? Autorizaciones y aprobaciones es un tipo de filtro. Verificaciones de reportes, a ver si lo han hecho de acuerdo a una metodología específica, de acuerdo a una normativa. Controles físicos como inventarios, inspecciones físicas de avance de obras, por ejemplo. Controles sobre datos permanentes, el uso de data analytics para ver tendencias, cómo es que se han movido algunas cifras. Reconciliaciones entre reportes financieros para ver que crucen las cantidades de repente en la contabilidad. Y controles de supervisión, que son aquellos que hacen normalmente las gerencias, que son controles para supervisar el performance de los procesos, ¿no? Estos son algunos ejemplos, ¿no? ¿Cómo podemos ver que un proceso es robusto a nivel de control interno? Algunos indicadores pueden ser los siguientes, ¿no? Por ejemplo, un proceso de despacho de productos a clientes que tenga una política y procedimientos, que el procedimientos tengan su flujograma, sus actividades bien detalladas, que tengan por ahí algunos... eh, algunas descripciones, algunas tablas y matrices con responsabilidades, que el proceso tenga sus objetivos bien definidos y KPIs también definidos y diseñados, de repente a inicios de año o cada 2 años que se planteen estos objetivos, que se tenga una matriz de riesgos con riesgos evaluados desde el punto de vista inherente hasta el riesgo residual, que se tengan controles identificados y evaluados, que el proceso tenga capacitaciones y sensibilización no solamente en seguridad, en medio ambiente y en el proceso, sino también de gestión de riesgos y de control interno, que exista un análisis periodo de segregación de funciones para identificar quién es juez y parte, para evitar temas de concentración de trabajo o inclusive temas de posibles fraudes, y también recibir una retroalimentación, ¿no? De repente monitorear el KPI, como ya lo mencioné, pero también una retroalimentación de auditoría interna o de algún externo, por ejemplo, si encontró fallas en el proceso o si tenemos un proceso de control self-assessment, que normalmente lo hace una segunda línea, recibir esas observaciones, esas oportunidades de mejora e ir retroalimentando y mejorando los procesos cada vez. Este es un ejemplo de un proceso robusto, por así decirlo. Claro está que hemos mencionado algunos elementos, habría que entrar y ver efectivamente si es que están bien constituidos, si es que están bien alineados a los objetivos de la empresa, ¿no? Información y comunicación. 3 principios fundamentales, ¿no? La organización genera o utiliza información pertinente y de calidad, es decir, información que sirva para tomar decisiones, que sea fiable, precisa, que sea información que pase por filtros y que los sistemas o fuentes de donde salga la información tengan los controles de seguridad apropiados, ¿no? Algunas empresas tienen una política de información en donde clasifica la información según su grado de sensibilidad, quienes tienen acceso, quienes no, a través de qué medios se van a comunicar, etcétera, ¿no? 14. La organización comunica internamente la información, incluidos los objetivos y responsabilidades de control interno, lo cual es necesario para apoyar el funcionamiento de los controles. Es decir, que existan canales en donde la información fluya de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y que las personas lo tengan en consideración. 15. La organización se comunica con partes externas con respecto a los asuntos que afectan el funcionamiento del control interno. Un ejemplo. Lo que quiere este principio es que tengamos los elementos necesarios para captar información que viene de afuera y la traslademos a las personas correctas dentro de la organización. Si es que nos ponen una notificación el Ministerio de Trabajo, quien tiene que responder normalmente es el área de recursos humanos. Pero ¿qué pasa si esa información llega a otra área? Lo correcto sería que esto se traslade a recursos humanos. Pero ¿qué pasa si esta área no lo hace? No pasa la información a recursos humanos. Podría caer una sanción. Esto nos pasó en un cliente, en una experiencia, y el control interno te ayuda porque te ordena el proceso de tal manera que centralice esa función y controle lo que ingresa a la compañía y lo que sale. Eso es un gran ejemplo de cómo podemos ver el control dentro de este flujo, ¿no? Acá solamente ejemplos, esto lo van a ver ustedes. Al lado izquierdo están las fuentes de información, al lado derecho está la información propiamente dicha. Por ejemplo, en información interna tenemos los canales de denuncia, qué informaciones nos da el comportamiento indebido de algunas personas. En fuentes de información externa, de repente los reportes de industria, qué información nos puede dar esto, información de productos de competidores. Entonces, cada una de estas fuentes debe ser analizada, tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que utilizar para nuestra gestión de riesgos y también para la toma de decisiones. Y de repente por ahí y empezar a identificar oportunidades. ¿Quién sabe, no? Y bueno, finalmente el monitoreo, que tiene 2 principios fundamentales. El primero te habla sobre la organización selecciona, desarrolla y lleva a cabo
evaluaciones continuas e independientes para determinar si los componentes del control interno están presentes y funcionando. Si hablamos de evaluaciones continuas, podríamos hablar de un Control Self-Assessment que lo hace una segunda línea, por ejemplo, el monitoreo por ahí de KPIs, entre otros indicadores de control interno. Si hablamos de evaluaciones independientes, estamos hablando de auditoría interna o por ahí de repente de externos, ¿qué retroalimentación nos dan? ¿No? Y luego el 17 que dice la organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno en forma oportuna a las partes responsables para tomar acciones correctivas, incluyendo la alta dirección y el consejo, es decir, el directorio. Es decir, que toda la retroalimentación que tengamos de auditoría interna y de externos, esos hallazgos, esas recomendaciones, lleguen a la gerencia general y a las partes interesadas con la finalidad de que la compañía tome acción sobre esos temas. Eso es importante que fluya de manera ordenada y que quede pues en los informes o en los documentos pertinentes con los sustentos que sean requeridos, ¿no? Ejemplos de monitoreos continuos, indicadores de producción en tiempo real, por ahí también sistemas en tiempo real para la detección y posibles eventos de fraude en el caso de bancos. Algún ejemplo de monitoreo separado, todo lo que hace el área de auditoría interna, lo hace a través de normas internacionales de auditoría con metodologías definidas y eso va a ayudar a que tengamos también una retroalimentación independiente, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios del control interno? Eficiencia de procesos, mejoras de los procesos a nivel operacional, optimización en la generación de reportes, mejoras en los canales de comunicación, ya que todo es formal, todo va a estar documentado, todo va a estar difundido, fortalecimiento de la cultura de riesgos. Nuevamente, al hablar de control interno, hablamos también de gestión de riesgos, mejoras a nivel tecnológico y sobre todo el control que tengamos sobre el mismo, porque la tecnología se está disparando, tenemos que tener mucho cuidado con eso y el control interno va a ayudar también justamente a tener en cuenta esos aspectos. Y por último, ¿qué es lo que ofrecemos nosotros en Marsh con base a lo que hemos conversado, que es el tema de control interno y gestión de riesgos, ¿no? Tenemos 5 grandes capacidades, lo que es gestión integral de riesgos, resiliencia y gestión continuidad de negocios. Tenemos gestión del riesgo cibernético, ESG, y gestión de riesgo de propiedad, PRC. Tenemos un equipo multidisciplinario en donde hay personas, ingenieros, contadores, entre otros perfiles, en donde principalmente tenemos soluciones para temas que tienen que ver con estos puntos que he mencionado. Y dentro de lo que es control interno tenemos 3 grandes opciones. Primero, el diagnóstico. Siempre es bueno hacer un diagnóstico para saber la foto de dónde estamos con base a una metodología y unos niveles de madurez y luego tomar recomendaciones e implementar en nuestra compañía lo que necesitemos. También podríamos tener un co-sourcing o outsourcing de auditoría interna con una metodología establecida y ejercer la función de auditoría interna como tal. Y finalmente, aseguramiento de procesos específicos, pero basado en un análisis de siniestralidad, es decir, tener en consideración los riesgos materializados, a qué procesos han golpeado estos riesgos y con base a ello ver cómo desde el punto de vista de control interno podemos analizar de pies a cabeza los procesos y ver qué mejoras puede tener una determinada compañía, ¿no? Como les dije, hablar una hora sobre estos conceptos queda, la verdad, muy corto. Sin embargo, hemos tratado de dar una visibilidad bastante general para entender qué es control interno y qué tiene que ver con gestión de riesgos y que sea información útil para ustedes. Ahora les dejamos unos minutos de preguntas para contestarlas o para que ustedes las puedan formular ahí en las secciones del chat o en la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Yosimar, por la presentación. De hecho, bueno, no veo que se haya realizado alguna consulta hasta el momento. De todas maneras, si puedes regresar al slide anterior, Yosimar, ahí están nuestros datos de contactos. Como les decía, esta presentación y la grabación de la misma las vamos a estar enviando a los correos electrónicos con los cuales se han inscrito a este Marsh College. Y por favor, cualquier duda, consulta, ¿no? Tienen nuestros datos de contacto para poder absolverla, ¿no? Ahora vamos a lanzar pues una pequeña encuesta de satisfacción para que nos den el feedback respecto a esta sesión. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.